Muy buenas tardes a todos. Hoy hablaremos sobre la fiscalidad inmobiliaria, hablaremos de los rendimientos del capital inmobiliario y cómo determinar el rendimiento neto reducido de esos inmuebles que tenéis alquilados y que obviamente tenéis que declarar. Mirad, lo primero de todo y lo que hay que tener claro es a qué base se imputan los rendimientos del capital inmobiliario. Se imputan a la base imponible general, ¿vale? Es un poquito diferente y esto es un pequeño agravio comparativo que hay, bajo mi opinión, con los rendimientos de capital mobiliario, los cuales, la mayor parte de ellos, van a la base imponible del ahorro, ¿de acuerdo? Sí es verdad que los rendimientos de capital inmobiliario, derivados de las rentas inmobiliarias, llevan aparejados muchos más gastos deducibles a la hora de determinar el rendimiento neto, con lo cual sí es verdad que por un lado a efectos de base, de escala y de gravamen hay cierto agravio comparativo, pero a nivel de deducción de gastos el capital inmobiliario permite deducir muchos más, ¿vale? Vamos a tratar de resumirlos y de poner los más importantes en este vídeo encima de la mesa, ¿no? Rendimientos de capital inmobiliario: cobro rentas efectivas de diferentes inmuebles que van a conformar el rendimiento íntegro. A todo esto debo deducirme una serie de gastos que son deducibles para calcular el rendimiento neto y luego aplicar las reducciones correspondientes en el caso de que fueran aplicables a ese contribuyente, tanto la reducción por arrendamiento de viviendas del 60%, como la reducción por obtención de rendimientos irregulares o con un periodo de generación superior a 2 años. Bien, vale, vamos a poner un ejemplo de cómo determinar el rendimiento neto reducido de un alquiler de vivienda, ¿no? Entonces, imaginaros, vosotros tenéis una vivienda alquilada a un tercero y esa vivienda os deja un rendimiento íntegro, es decir, un ingreso de 10.000 euros al año. Bien, ¿qué gastos podemos quitar de aquí? Bien, podemos quitar por un lado el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, ¿vale? Podemos quitar el gasto de comunidad, podemos quitar los intereses financieros, ¿de acuerdo?, ligados a cualquier operación hipotecaria o de financiación del inmueble, también bueno, digamos, la financiación que sea aplicable a mejoras o reformas dentro del propio inmueble. Podemos deducir otro tipo de tasas, podemos deducir también los gastos de reparación y conservación, concretamente los gastos o las inversiones en mejoras del inmueble hay que amortizarlas, no pasan directamente a gastos, ¿vale? Entonces, importante tener esto en cuenta, no es lo mismo un gasto en reparación y conservación que una inversión en una mejora, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que podemos deducir todos estos gastos, como os comentaba, llegaremos a un rendimiento neto. Seguramente se me esté escapando algún gasto más, obviamente hay muchos que serían imputables, pero os comento algunos a nivel general. Llegamos al rendimiento neto reducido. Una pequeña puntualización que os hago. La suma de los gastos financieros que se están deduciendo en este inmueble y la suma de los gastos de reparaciones, sumado A más B, teóricamente no puede superar el volumen de rendimientos íntegros obtenidos en cada inmueble, concretamente en este. Es decir, si nosotros tenemos 10.000 euros de rendimientos íntegros por el arrendamiento de esta vivienda y vamos a deducir a efectos fiscales 7.000 euros de gastos financieros y 4.000 euros de gastos relativos a reparación y conservación, tendríamos 11.000, con lo cual superaría el límite de los 10.000 euros, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que como máximo podremos deducirnos 10.000, ¿de acuerdo? De tal manera que el rendimiento neto sea de 0. ¿Qué haremos con los 1.000 que faltan por deducir? Bueno, lo aplicaremos en el ejercicio siguiente hasta 4 después, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos clara esta parte, llegaríamos a un rendimiento neto de 0, con lo cual a pagar 0. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, después de deducir todos los gastos, el rendimiento neto efectivo es de 5.000 euros, por ejemplo? Bueno, tendríamos que ver si efectivamente es de aplicación alguna de las reducciones previstas, la que antes os comentaba, o reducción por arrendamiento de vivienda, o bien
por rendimientos obtenidos con periodo de generación superior a 2 años o rendimientos determinados o calificados como irregulares, ¿no? Entonces, entendiendo que estamos hablando de un arrendamiento de vivienda, sería aplicable en este caso el 60% de la reducción correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de tributar por los 5.000, que sería el rendimiento neto, tributaríamos por el rendimiento neto reducido, ¿de acuerdo? Que sería el 40%, ¿de acuerdo? Pues el 60 es la reducción, sería el 40% de esos 5.000 euros, ¿de acuerdo? Que serían efectivamente 2.000. Bien, entonces esos 2.000 euros son los que se integrarán automáticamente a la base imponible general y tributarán en conjunto con el resto de rendimientos obtenidos dentro de la base imponible general, que pueden ser rendimientos del trabajo, rendimientos de la actividad económica, capital inmobiliario, atribuciones de rentas, etcétera, 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 ¿vale? Hacer una pequeña puntualización antes de finalizar con el vídeo, y es que existe lo que se llama la imputación de rentas, es decir, inmuebles que no estén alquilados, concretamente pues no sea, por ejemplo, vuestra vivienda habitual, porque la vivienda habitual no imputa rentas. Imaginaros que tenéis una segunda vivienda, ¿no? Una casa en la playa, por decir algo, ¿no? Bueno, pues teóricamente esa casa en la playa, si no está alquilada, imaginaros que durante un periodo impositivo completo no se ha alquilado a nadie, teóricamente Hacienda pone una penalización a esto, que es lo que se llama imputación de rentas, que antes os comentaba. ¿Y cómo se imputan estas rentas? Bueno, pues va a depender efectivamente del valor catastral, ¿de acuerdo? El valor catastral de la vivienda, en este caso, pues que lógicamente lo que va a determinar es qué porcentaje de imputación se hace. Entonces, si la vivienda tiene un valor catastral de 100.000 euros y el valor no está revisado en los últimos 10 años, teóricamente habría que imputar un 2% de ese valor, ¿de acuerdo? En el caso de que el valor catastral haya sido revisado en los 10 últimos años, esa imputación sería del 1,1% de dicho valor, ¿de acuerdo? Entonces, recordad, si tenéis un inmueble alquilado, hay que computarlo como rendimiento del capital inmobiliario. Si no lo tenéis alquilado y no constituye vuestra vivienda habitual, teóricamente habría que hacer una imputación de rentas que obviamente se añadiría, al igual que los rendimientos de capital inmobiliario, a la propia base imponible general, ¿de acuerdo? Espero que os haya sido de ayuda este vídeo y nos vemos en próximas intervenciones.